al Señor por toda mi vida y alabaré al Señor mientras yo exista. Dulce será mi meditación en el Señor y alabaré y cantaré al Señor. Cantaré al Señor por toda mi vida y alabaré al Señor mientras yo exista. Dulce será mi meditación. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana, en este mediodía, por la oportunidad que nos da de alabarle, de darle la gloria a su nombre. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí con nosotros? Amén. Dice la Escritura que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Si alguien nos visita por primera vez, sean bienvenidos. Y vamos a comenzar el estudio en esta tarde, en este mediodía. Quiero puntualizar algunas cosas. El día de hoy, en esta tarde, vamos a estar estudiando un tema que, dadas las circunstancias en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, y viendo la situación que se avecina moral y espiritualmente, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, pues hemos decidido dar una serie de pláticas, quizás sean 2 o 3 enseñanzas los domingos, acerca de este tema que tiene que ver con la ideología de género. ¿Qué significa esto que está en nuestro país, en el mundo en los últimos años, la famosa ideología de género? Y bueno, quiero también comentar algunos puntos importantes. El primero de ellos es, no somos estadistas, no somos tampoco, en mi caso no soy médico tampoco, no soy alguien que pueda dar una opinión médica como tal, una cuestión así, pero como predicadores, amados, como predicadores es nuestro deber poder alertar a las personas, alertar al público, alertar a cada una de las almas de lo que está pasando en estos tiempos. Es un tema muy amplio, es un tema también que tiene a veces diferentes aristas en las cuales podemos estar abordando este tema, quizá desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista quizá psicológico, desde el punto de vista legal. Pero lo que yo quiero el día de hoy, con la ayuda de nuestro Dios, es solamente dar algunos aspectos generales de lo que significa esta ideología, porque es eso, es una ideología solamente, y poder entender el peligro que estamos viviendo en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y es importante que nosotros estemos alertas. Y otro de los puntos importantes es que esto, a partir del día de hoy, quizá la próxima semana o las próximas 2 semanas, esto nos lleve a documentarnos, esto nos lleve a investigar, esto nos lleve quizá a estar profundizando de una manera personal acerca del peligro de este tema que es la ideología de género. Como repito hace un momento, no es un tema que podamos ver en un solo domingo, quizá tengamos 1 hora ahorita para poder hablar de esto, pero es un tema muy amplio que lo estaremos viendo en los domingos siguientes también. Pero como comentaba, es importante. Quizá a lo mejor no somos especialistas en distintas áreas, pero sí como predicadores y como personas que pues buscamos el bien de la gente, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de mucha gente. Es nuestra obligación alertar y hablar acerca de esto que es la ideología de género. Otro de los puntos también importantes es esto. En los últimos años hemos visto cómo las personas a veces se tornan muy sensibles a este tipo de temas. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de algunos otros temas como quizá las drogas, o podemos hablar acerca del tabaquismo, bueno, quizá pudiera haber personas que llegaran a incomodarse por el tema, pero hemos visto que cuando a veces hablamos de esto,
Cuando tú hablas, o quizá tú lo has vivido, cuando tú de repente emites una opinión o emites algo de tu manera de ver las cosas y dices, es que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los homosexuales. O yo no estoy de acuerdo con las lesbianas. O sea, rápidamente las personas son muy sensibles. Se molestan, a veces te agreden, a veces te insultan. A mí me ha tocado que en el metro o en la calle de repente quieres guardar a tus hijos y las personas se ofenden porque pues piensan que tienen la verdad absoluta o confunden a veces la homofobia con el no estar de acuerdo con la manera de pensar de las personas. Recuerdo que hace quizá unos 2-3 años atrás, en una de las congregaciones, yo estaba hablando acerca de la inmoralidad sexual. Recuerdo que era un estudio que tenía que ver con la fornicación y con el adulterio. Pero recuerdo que había una familia que asistía en ese lugar, que su hija tenía mucho contacto con una amiga que era lesbiana. De hecho, le había ya propuesto una relación formal a esta muchacha. Y bueno, yo hice un comentario, recuerdo que en el estudio, en la predicación, yo hice un comentario, y yo apelando a Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, yo expresaba en la predicación que Dios no ve con buenos ojos pues a este tipo de personas. Y recuerdo que la persona, la jovencita, hizo una expresión de molestia, una expresión de quizá de incomodidad y agarró a mitad de prédica y se salió. Y después la mamá, yo la busqué y le pregunté, oye, ¿y tu hija por qué se salió en la predicación? Y dijo, es que hermano, mi hija no tolera que hablen de esto. O sea, mi hija dice, no, es que son unos intolerantes. Es que no aman a estas personas. No son personas que quizá saben entender a unas personas con diferente orientación sexual. Dice, pero mi hija se molestó. Dijo que no quería volver más a la iglesia y dijo que usted era intolerante, etcétera. O sea, pero a veces es importante, hermanos. Es importante, amados, expresar no solamente nuestra opinión, porque no es nuestra opinión, es entender lo que la Escritura dice de todos estos temas. Es que nosotros podamos comprender el peligro que está padeciendo nuestra sociedad y que podamos nosotros entender la postura de la palabra de Dios, lo que dice la Escritura. Quiero que podamos ir a la palabra, un texto para poder introducir este estudio. En la primera carta a Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 15. Primera carta a Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 15. Vamos a ver este pasaje que es un mandamiento y es una verdad para cada uno de nosotros. Dice, el apóstol Pablo está hablando, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y dice, columna y baluarte de la verdad. Lo leemos de nuevo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, en la iglesia, dice que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, yo quiero hacer una pausa y que podamos entender qué nos dice la Escritura que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice, es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es columna, es algo que sostiene la verdad. Y después dice, es baluarte de la verdad, es decir, es algo que guarda la verdad. Como iglesia es importante. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Y esto no solamente es ahorita, sino que la iglesia a lo largo de todas las épocas, desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy, hasta nuestros tiempos, ¿cuál es la función de la iglesia? Yo pregunto a los presentes. Jesús dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Es decir, como iglesia, nuestro trabajo, nuestra labor es hablar la palabra de Dios, que es la verdad. No nuestra palabra, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros opinamos. Bueno, yo pienso que esas personas que tienen diferente orientación sexual, bueno, yo opino. No, sino entender algo, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso es importante como iglesia y es nuestro deber hablar a veces de estos temas. ¿Por qué? Porque son temas que están ya rondando diferentes aspectos de la vida social de las personas. Hace un poco más de un mes
un sábado, quizá algunos de ustedes estuvieron presentes, tuvimos una jornada en este lugar, tuvimos una serie de pláticas un día sábado para los padres que están educando a sus hijos. Una jornada de padres, una jornada educativa en la cual se estuvo viendo este tema, se estuvieron viendo algunos aspectos educativos, se estuvo hablando acerca de la importancia de educar a nuestros hijos y algunos otros temas, orientación vocacional. Pero recuerdo que en ese día, en ese sábado, en este lugar, habían aproximadamente como 100 personas ese día, poco menos de 100 personas, y estuvieron tocando estos temas. Y precisamente uno de los hermanos que hablaba este tema, que es la ideología de género, el peligro de la ideología de género, hablaba que esta manera de pensar se ha ya infiltrado en muchas de las áreas de nuestra sociedad. Esto está cada vez más metido en muchas de las áreas de la vida social y política de nuestro país. Y no solamente eso, amados, esto se está metiendo aún en las iglesias. Esto es el principio apenas de lo que estamos viendo. Es el principio nada más. Si tú pudieras entender, o si nosotros pudiéramos ver el plan del enemigo, porque esa es la importancia, o sea, no meternos ahorita, que lo vamos a ver quizá después, pero en un aspecto general, que podamos entender el peligro de lo que estamos viviendo como iglesia, como familias, cada uno de los presentes, quizá que tienes a tus hijos, que tienes a tus jóvenes, que tienes a tus adolescentes, que quizá vienen ya tus nietos, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué les vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos cuando entendamos que nos están alcanzando los tiempos finales? Y estamos viendo este tipo de situaciones que quieren alterar, quieren destruir completamente la familia, quieren destruir el matrimonio completamente. O sea, es algo que está pasando ya dentro de nuestra sociedad. Hace algunas semanas platiqué con una persona, conozco a una familia allá en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos. Y curiosamente, yo me quedé sorprendidísimo con lo que pasó. Esto tiene quizá 5 días, 8 días atrás. Estaba yo en cierto lugar y de repente entró una llamada a mi teléfono y era la familia que yo conozco, que constantemente hablo por teléfono con ellos, tenemos ya algunos años conociéndonos. Y me hablaba la esposa, la mamá y la esposa de esta familia. Y me decía, hermano, ¿cómo está? Oh, bien, hermana, qué gusto saludarla. Y dentro de algunas cosas que platicábamos, me decía lo siguiente, me decía, hermano, estoy sorprendida, estoy preocupada. Eso fue hace 8 días aproximadamente. Y yo le dije, hermana, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está preocupada? Y me decía ella, de vez en cuando, dice, eventualmente yo me voy y me congrego en una iglesia que está muy cerquita de aquí, en un suburbio de allá del sur de Los Ángeles. Y me decía, es una iglesia pequeña, mediana, quizás son unas 50 personas, 60 personas, la mayoría de ellos hispanos, mexicanos, que se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Y nos comparte un pastor que es mexicano también, él es del estado de Veracruz, un hombre aproximadamente de unos 45 años, y decía, pues hasta donde yo he podido ver, él comparte la palabra bien, habla del arrepentimiento, es una persona que habla acerca de la negación, de tomar la cruz, etc. Me decía, yo lo conozco desde hace un año a este hombre, a este pastor, y me decía la hermana, dice, pero el domingo pasado me congregué y el pastor nos dijo, él tiene una relación pastoral, digámoslo así, con una confraternidad en el oeste de los Estados Unidos, que es una como asociación religiosa muy grande, quizás son más de 8 estados de la Unión Americana y son más de 50 pastores que se reúnen y que tienen ahí convenciones, etc. Bueno, este hombre, me decía la mujer, pertenece a esta confraternidad. Y dice que el pastor les había comentado 8 días antes, o sea, más o menos 15 días atrás, si hacemos un poco cuentas, hace 15 días, dice, el pastor nos comentó que tuvo una reunión. Ellos tienen evento cada, creo que 4 meses, algo así. Pero del evento que tuvieron, el líder, que es uno de los representantes junto con otras confraternidades,
que a veces tienen pláticas con los senadores allá en Estados Unidos, dice que les comentó algo y les dijo: a partir del próximo año 2020, o sea, esto ya se está viendo en Estados Unidos, pero les dijeron: nosotros como confraternidad ya vamos a empezar a casar a homosexuales y vamos a empezar ya a casar a personas que tengan preferencia del mismo sexo. Y va a ser ya algo obligatorio. Es decir, como confraternidad vamos a empezar ya a hacer eso, que ya se está viendo de años atrás. O sea, ya hay gente que hace eso. En diferentes denominaciones se está haciendo ya. Pero decía la hermana, me decía la mujer, que el pastor les decía hace 8 días. Y les comentaba, yo dije que no. O sea, yo dije que no estaba de acuerdo. Yo pedí hablar desde la tribuna, desde el estrado. Yo dije que yo no estaba de acuerdo, que estábamos traicionando la Biblia. Me quitaron el micrófono, me apagaron el sonido, me hicieron a un lado y me dijeron que ya no podía predicar. O sea, esto está pasando. Es algo que está aconteciendo en diferentes ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito quizá político. Es algo que está pasando. Este tipo de ideas están ya permeando nuestra sociedad y están permeando ya nuestras familias. De hecho, me decía esta mujer: hermano, el pastor nos dijo que él ya se va a salir de ahí, va a empezar a predicar de manera independiente, pero le dijeron que tarde que temprano esto iba a más y esto iba a acontecer. ¿Por qué? Porque así ya las leyes están dictando. Entonces es muy importante, amados, que nosotros entendamos el peligro que estamos viviendo con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros hogares. Vamos a poner una presentación que quiero que podamos estar revisando en esta tarde. Y bueno, vamos a ver algunos puntos. Como les comentaba, es muy general, no pienso tocar algunos puntos específicos, quizá lo haremos en los próximos domingos, pero quiero hablar entonces, ¿qué es la ideología de género? ¿Qué significa la ideología de género? Y quiero tocar 3 aspectos el día de hoy. El primero es: ¿cuál es el planteamiento esencial de la ideología de género? O sea, ¿cuál es la idea general, la idea esencial de la ideología de género? El número 2, el segundo punto que quiero hablar en esta tarde, es examinar esta ideología a la luz de la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que dice la Escritura con respecto a esta ideología. Y el punto 3, que también es muy importante, es: como cristianos, ¿qué debemos hacer todos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel como cristianos? ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Sí? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Y vamos a entender que necesitamos ser llenos del Espíritu, porque parecieran temas, yo sé, científicos, políticos, pero amados, veámoslo desde más arriba. Veámoslo desde una perspectiva más amplia. Es algo espiritual y necesitamos al Espíritu para que Dios nos ayude, para que le digamos a Dios: ayúdanos, Señor, ministranos, Señor. Quizá en tu papel que tengas, quizá como ama de casa, como profesionista, como quizá una persona que tienes un empleo o que tienes un trabajo secular, etcétera, Dios ha de hablarnos a cada uno de nosotros, y también Dios nos va a responsabilizar, y es nuestro deber poder entender qué vamos a hacer el día de mañana cuando todo esto esté todavía más fuerte. Pero los invito a que podamos hacer una oración en esta tarde, pedir a Jesús que nos hable y que podamos entender su palabra y las verdades que vamos a estar viendo a través de lo que el Espíritu quiere hablar a nosotros. Padre, ayúdanos en esta tarde, Señor. De verdad, Padre, que sabemos que el diablo ha venido para hurtar, para matar y para destruir, Señor. Pero tú has venido para que tengamos vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, como padres de familia, como madres de familia, Señor, especialmente pedimos por cada padre y por cada madre que está aquí, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque Padre, vemos que esto que hace muchos años era completamente raro y anormal, el día de hoy es completamente normal en nuestra sociedad, Señor. Padre, se cumple tu palabra, Señor, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, Señor. Y queremos entender lo que tú nos dices, Señor,
el día de hoy, Padre. Habla en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuál es el planteamiento entonces de la ideología de género? Es importante comenzar a decir que la palabra género originalmente, pues su utilización fue en la gramática. Es decir, cuando hablamos de género, hablamos de algunas propiedades que tienen los sustantivos o los pronombres y que de alguna manera pues sirven para poder expresarnos correctamente. En nuestro español tenemos el género masculino, el género femenino. Cuando hablamos, por ejemplo, de casa, pues hablamos de la casa, un género femenino. Pero en algunos otros idiomas existe también el género neutro. Por ejemplo, en el griego, no sé si tú sabías, pero en el idioma griego existen los tres géneros. Hay palabras que tienen género masculino, hay palabras que tienen género femenino, pero también hay palabras que tienen el género neutro. Bueno, ¿qué acontece? A partir de los años 50, en el mundo anglosajón, la palabra género comenzó a ser utilizada para referirse a los sexos biológicos, al sexo masculino y al sexo femenino. Es decir, a partir de los años 50, la palabra género comenzó a pasar ya, vamos a decirlo así, de la gramática a la cuestión biológica. Y entonces se empezó a hablar de género masculino y de género femenino. En los años 60, también con algunos movimientos sociales, en la revolución sexual, entre otras cosas, se comenzó a decir que el sexo no determina el género de la persona. Es decir, se empezó a pensar, bueno, puede ser que un hombre estuviese atrapado en el cuerpo de una mujer. Y lo que yo quiero decir es esto. Antes de los 60, amados, era normal asociar el sexo con la identidad también sexual de cada persona. Es decir, la gente decían, bueno, es varoncito, nació un varón, nació un varoncito, y bueno, era normal decir, bueno, pues es un hombre. O sea, era completamente normal. Nació una mujer, acaba de nacer una niña, y era normal asociar de alguna manera la identidad sexual pues al propio sexo de la persona. Pero a partir de los 60 comenzó a cambiar esa manera de pensar y comenzaron a decir, bueno, es que el género es diferente del sexo. Esa es la esencia de esto. El género es diferente del sexo. Es decir, yo puedo nacer hombre. O sea, mi sexo es hombre. ¿Por qué? Porque tengo órganos sexuales de hombre, porque tengo hormonas de hombre, etc. Pero mi género puede ser diferente. O sea, mis preferencias o mi género puede ser algo diferente. Y se empezó a hablar de el hombre que pues quizá por dentro es una mujer, o que pudo haber nacido mujer por dentro, como diciéndole a Dios, Dios, hiciste las cosas a medias, hiciste las cosas equivocadas. No creaste hombre o mujer, te equivocaste, Dios. O sea, hiciste un hombre, pero se te pasó la mano, Señor, le pusiste más de mujer. O sea, eso es algo incorrecto, es algo ilógico. Pero se empezó a dar que el género entonces ya tenía que ver con algo distinto del sexo de las personas. Decíamos que en los años 60, y también es importante decirlo, en la psiquiatría se comenzó a utilizar el género, pero para pacientes transexuales, con el propósito de explicar cómo algunas personas supuestamente estaban atrapadas en un cuerpo equivocado. Este término se empezó a utilizar más que nada dentro de la psiquiatría y se distinguía, dice ahí la diapositiva, entre la dimensión biológica que llamamos sexo y la dimensión psíquica que se llama género. O sea, se empezó a dar este tipo de situaciones en las cuales, bueno, biológicamente quizá eres una mujer, pero psiquiátricamente las personas comenzaron a tener distintos tipos de distorsiones, pero se empezó a hacer común la idea de el género asociado al sexo de la persona. También otro punto importante fue el movimiento feminista, que se apropia de esta terminología porque pues le resultaba un poco más fácil
explicar las diferencias entre los roles del hombre y la mujer, y empezaron a decir que podían ser cambiados. De hecho, parte del movimiento feminista tenía que ver con esto, ¿no? La mujer siendo casi presa de una sociedad machista y casi diciendo que le tocó el peor rol de la sociedad, ¿no? Y queriendo levantar a la mujer. Y en parte yo creo que pues algunos postulados eran buenos, algunas de sus ideas eran buenas, pero finalmente confunden también parte de esto del género con el sexo de las personas. La siguiente, por favor. Dice aquí la diapositiva: la significación dominante en la actualidad es que el género se refiere a las construcciones socioculturales hechas según los roles que cada sociedad asigna a los sexos, siendo el sexo lo referente a la naturaleza biológica. O sea, lo que quiere decir esta diapositiva es: el sexo es de naturaleza biológica, pero el género va construyéndose en base en lo que la persona va viviendo. O sea, el género se va construyendo, depende a la vivencia sociocultural de la persona. O sea, una persona puede nacer hombre o una persona puede nacer mujer, pero cada quien va teniendo sus propias preferencias en base a sus experiencias que ha tenido en la vida. Y entonces lo que dicen es: el género hoy es la identidad construida de la persona. O sea, el sexo es aparte, pero dicen el género es la identidad construida de la persona, y a veces la desligan, como decíamos, de la dimensión biológica. La siguiente, por favor. Es importante entender que esta ideología es completamente antagónica a la palabra de Dios. O sea, es algo que tenemos que decir. Es completamente contraria y es completamente antagónica al orden natural de Dios y a la propia palabra de Dios. Ahora, estas personas tienen un plan. Es una agenda, es un plan que se ha diseñado ya. Y es un plan que se ha diseñado en todas las áreas de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la política también, en el ámbito de la demografía, en el ámbito del arte, en la ciencia, en todas esas áreas ya, este tipo de ideología ya está infiltrada y quieren hacer pensar a las personas, pues que quizá tu sexo es uno, pero que en tus preferencias sexuales, tu género, pues puede ser distorsionado y puedes hacer uso de lo que tú quieras, porque quizá por dentro tus preferencias son distintas a el origen de tu sexo. La siguiente, por favor. Sus máximos objetivos son dos. El primero de ellos es acabar con la familia. O sea, la ideología de género quiere destruir a la familia. Quiere destruir el modelo familiar, ese modelo que está escrito desde Génesis. Por eso decía yo, debemos entenderlo así. Es un ataque directo a la familia, es un ataque directo al matrimonio, es un ataque directo al cristianismo. Y dos, como dice ahí, acabar con el cristianismo. Es decir, el modelo que nosotros tenemos quiere ser destruido. Ahora dicen, no, ya no. Ahora puede ser un hombre, se puede casar con otro hombre. En Brasil hace algunos años ya hubo el primer matrimonio entre dos hombres y una mujer. O sea, legalmente ya son tres, ya no son dos. Amados, o sea, es antagónico a la palabra. O sea, la escritura es muy clara. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué? Y los dos serán una sola carne. Pero el día de hoy ya no. El día de hoy ya escuchamos unas aberraciones que te dejan sorprendido. Yo no sé ustedes, pero a veces yo escucho tantas y tantas noticias que uno se queda completamente sorprendido de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. O sea, se casan dos hombres y una mujer, o se comparten las parejas entre los matrimonios, o quizá ya buscan una unión entre dos, tres mujeres. O sea, es algo que se está dando y que está desvirtuando completamente a la familia, como estamos viendo. Quiere destruir el modelo familiar y quiere acabar también con el cristianismo.
¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, existen solamente dos sexos. Dios dice, hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Hace algunos años, es importante decirlo, y esto es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en un documento firmado por todos los países que la conforman, estableció que existen 112 géneros, imagínate. O sea, ya no son dos, ya no es hombre y mujer. O sea, la ONU está diciendo, son 112 géneros distintos. Ya no son 2 o 3 o 4, ¿sí? De por sí es algo incorrecto. Son 112. Y esto a raíz de un hombre, este abogado tailandés, Vitit Muttarbong, que fue nombrado por la ONU como el defensor global o el defensor de todo el mundo del movimiento LGBT. Este hombre, Vitit Muttarbong, dice en un documento, el documento está en inglés por cierto, que la ONU reconoce 112 géneros. La siguiente, por favor. 112 géneros. Vitit, quien además es experto internacional en temas de derechos humanos, ha establecido que hay 112 géneros distintos. Algunos de ellos, fíjate bien, algunos de ellos son, por ejemplo, el amicagénero. O sea, es la persona que cambia según el amigo con quien esté. Cambia de género según el amigo con quien esté. O por ejemplo, el hidrogénero, que comparte cualidades con el agua. Hay otros más complejos, dice también la diapositiva, como el género vacío, que se describe, como su nombre lo dice, como un género vacío que cuando es consultado por su género, solo tiene un espacio en blanco en su mente. La siguiente, por favor. O por ejemplo, el pangénero. Uno de los más problemáticos son aquellas personas que tienen la sensación de tener todos los géneros al mismo tiempo. O sea, se sienten de todo al mismo tiempo. Dice, este género se ha establecido como el que se relaciona mejor con todos los géneros. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero pues hasta hay géneros que se identifican con los animales. O sea, gente que se siente caballo, gente que se siente gallina, gente que se siente gato, o sea, gente que dice que tiene rasgos así, ¿no? O sea, 112 géneros. Imagínate. O sea, la Escritura dice, Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer. Y cuando uno hace un recuento, ¿sí? Quizá podemos decir hace 20, 30 años, pues era muy raro este tipo de cosas. Era muy raro, casi no se veía esto. Ahora es, como decíamos al principio en la oración, como dice el profeta Isaías, ahora lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Ahora es algo completamente normal, dicen ellos. Es que yo siempre he sido así. Lo ven como algo normal, pero antes no era así. ¿Qué más dice la diapositiva? Dice al respecto, Vitit asegura que todo comienza en casa. El vórtice de la violencia y la discriminación en sus múltiples formas a menudo comienza en el hogar. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque lamentablemente muchos de los promotores de la ideología de género precisamente hablan de esto y quieren justificarse y se sienten víctimas porque dicen, lo que pasa es que tú me discriminas, tú me violentas, tú violentas mis derechos. Hay mucho el día de hoy, ¿no?, de los famosos derechos humanos y las personas se sienten ofendidas. Esto está pasando en nuestro país ya, esto está pasando en otros países. O sea, si tú como empresa le niegas el trabajo a una persona gay, te pueden demandar y hasta meter a la cárcel en muchos países. Porque argumentan, es que violentó mis derechos, es que me violentó, me discriminó, es que es intolerante. Bueno, hablamos de la homofobia, decíamos al principio. Yo le decía a unos hermanos, ¿por qué no hablamos entonces de la cristofobia? O sea, si vamos a ponernos en ese plan, hablemos de la cristofobia, ¿no? Yo sé que no existe el término, pero dando un ejemplo, ¿no? O sea, pudiéramos decir, ay, si yo me paro a predicar en el metro ahorita, si yo agarro y me paro en el vagón y le predico a la gente de Jesús, le predico a la gente de Cristo y la gente se incomoda, yo puedo decirles, ay, es que eres intolerante a mí,
Es que eres cristofóbico, porque yo estoy predicando de Cristo y no quieres que te predique. O sea, no somos así, pero ellos sí son así. O sea, tú no puedes decirles estás mal porque se ofenden. Inmediatamente se sienten agredidos, se sienten ofendidos y lamentablemente el día de hoy esto está pasando. Van hacia las leyes y la política que hay actualmente en nuestro país está también fomentando mucho esto. Esto está siendo fomentado el día de hoy. Ya no los puedes tocar, ya no les puedes decir nada. Ahorita lo vamos a ver con más detalle también en algunas áreas, pero ya no les puedes decir nada, porque inmediatamente dicen, es que me estás agrediendo, es que eres intolerante, te voy a acusar, te voy a levantar una demanda. Hay demandas en México también que son más raras, pero por ejemplo en Estados Unidos hay demandas millonarias porque le dijiste, no sé, que estaba mal a la persona. Porque no le diste el trabajo que quería o no le diste el aumento simplemente, o te fuiste a comer a otro lado cuando estaba comiendo la persona que es homosexual, y han ganado demandas ellos, millonarias a las empresas. O sea, no se les puede decir nada. Yo creo que es como una confusión el hecho de decir, es que me estás violentando. Creo que así como ellos tienen derecho, nosotros también tenemos derecho a opinar. O sea, si ellos dicen, salen a las calles, y hace unas semanas también fue la marcha del orgullo lésbico gay en nuestro país, más de 60,000 personas estuvieron marchando hace algunas semanas en las calles del centro de nuestra ciudad. Ok, ¿quieren manifestarse? Adelante, que lo hagan. También uno tiene derecho a opinar. Uno tiene derecho a decir, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con tu manera de pensar. No, pero es que yo soy así. Ok, si tú quieres pensar que Dios te hizo así de chueco y así de mal hecho, o sea, yo creo en un Dios que es perfecto y que hizo hombre y que hizo mujer, punto. Pero si tú quieres pensar así, adelante. Y yo también tengo derecho a disentir de lo que tú estás pensando. Y no es homofobia, simplemente es pararse por Dios, pararse por la verdad, porque el día de mañana, ¿qué le voy a decir a mis hijos? O sea, también debemos de pensar en nosotros, en nuestras familias, en la iglesia como tal, que debemos nosotros también de hablar las cosas tal y como deben de ser. La siguiente, por favor. La perspectiva de género consistía no tanto en luchar contra la discriminación por razón de sexo, sino verlo todo como una lucha de poder entre las construcciones socialmente hechas sobre el hombre y la mujer. O sea, originalmente la perspectiva de género, que también es un término distinto, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esa lucha entre el rol del hombre y el rol de la mujer y el papel que han hecho a través de la historia de la humanidad. Pero obviamente este movimiento que empieza bien también dentro de la perspectiva de género, asumiendo que las mujeres sufrían discriminación, y entendemos que hace muchos años atrás y todavía el día de hoy las mujeres siguen sufriendo ciertas situaciones, pero a veces se ha cambiado y a veces quieren entonces, dentro de esas propuestas que tienen, que algunas son buenas, quieren entonces decir, vamos a luchar entonces ya por los derechos de la ideología de género de las personas que piensan diferente, dicen ellos. La siguiente, por favor. Este es un caso de hace algunos años atrás, 1960, en Canadá, el caso de unos gemelos, los gemelos Reimer, el caso de dos pequeñitos, uno llamado Bruce y otro llamado Brian, que se les conoce como el caso de los gemelos Reimer. Este caso, de hace ya muchos años atrás, fue uno de los primeros casos y también fue muy sonado. Te platico así rápido la historia de estos gemelos. Ellos fueron sometidos a una circuncisión. Ellos tenían infecciones en las vías urinarias frecuentes y cierta persona les recomienda a los padres de los gemelos Reimer, les recomienda, bueno, ¿por qué no les hacen la circuncisión a sus hijos? Quizá parte ahí del prepucio, en ocasiones pues puede guardar bacterias y eso produce infecciones en los chiquitos, en los varoncitos, dentro de su miembro. Y les dijeron, bueno, ¿por qué no los circuncidan? ¿Por qué no los operan? Y los padres de estos gemelos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Fueron a un hospital, fueron a un lugar para ser sometidos a una circuncisión. Pero ¿qué acontece? En el caso de uno de los gemelos, que fue Bruce,
lo que aconteció fue lo siguiente. Accidentalmente los doctores, porque, bueno, yo no sé cómo habrán hecho ahí la operación, pero usaron un cautín para el miembro de los gemelos. Pero en el caso de Bruce, el pene, el miembro, fue quemado con el cautín. O sea, fue una situación ahí, pues, extraordinaria. Entonces, accidentalmente, el miembro de Bruce, del pequeñito, fue quemado. Y bueno, los doctores informaron rápido a la familia. Y hubo un doctor, que es el doctor John Money, un psicólogo especializado en aquellos años, y él les propuso algo a los padres. Él les dijo a los padres lo siguiente: bueno, miren, su hijo fue dañado, Bruce fue dañado. O sea, su miembro prácticamente quedó inservible. Y entonces él les propuso algo y les dijo: ¿por qué no hacemos algo? Vamos entonces a castrar completamente a Bruce, vamos a cambiarlo de género, pero ustedes no le van a decir nada. O sea, vamos a hacer todo lo posible. Ahí la foto están los dos. Bruce es el del cabellito más largo, o sea, los dos eran hombres, pero este doctor John Money les dijo: vamos entonces a cambiar el sexo de su hijo para que sea mujer, pero no le diga nada, ustedes no le vayan a decir nada, y van a criarlo como si fuera una mujer, y van a criar a su otro hijo, a Brian, como si fuera un hombre, y vamos a ver qué pasa. Bueno, hacen el experimento, o sea, finalmente lo hacen. Pues en el caso de Bruce, igual le cambiaron el nombre, o sea, le pusieron nombre de mujer, le dejaron crecer el cabello, etcétera. Para no hacer la historia muy larga, está en internet, tú lo puedes revisar el caso. Pasaron muchos años, pero en el caso de Bruce, él guardaba muchas dudas respecto a esto, porque pues obviamente fue criado como una niña en toda su niñez, sus primeros años, pero a veces él tenía un conflicto dentro de sí. O sea, la historia platica que Bruce tenía a veces conflictos en su personalidad. Pero bueno, pasaron muchos años y finalmente la historia terminó de manera muy trágica, muy trágica, porque muchos años después, Bruce se entera a través de un artículo científico, se entera cómo este doctor John Money hizo el cambio de sexo de él mismo. Y entonces él no sabía nada, o sea, él toda su vida fue criado pensando que fue niña, y cuando él lee en el artículo que él había sido el conejillo de Indias, por así decirlo, él había sido el que había estado padeciendo esta situación y le habían cambiado el sexo, lo habían castrado. Entonces cuando él ve eso le causa una profunda depresión. Fue con sus padres, acusó a sus padres, o fue un conflicto familiar ahí terrible. Imagínate, pues que tu hijo te diga: oye, es que yo nací niño y ustedes me hicieron niña y toda mi vida me han criado como una niña. Y los padres igual cayeron en depresión. Finalmente Bruce, creo que meses después, se suicidó, terminó suicidándose. Él terminó suicidándose. Su otro hermano, el que se quedó hombre, Brian, él murió por una sobredosis de drogas y también murieron muy jóvenes los dos. Igual los padres de estos gemelos vivieron en el alcoholismo, vivieron en las drogas, la mamá de los gemelos tenía que tomar medicamento controlado para estar bien. O sea, una familia que quedó destruida completamente. Una familia que quedó completamente destruida por experimentar este tipo de situaciones. Y particularmente fue un caso que quedó, uno de los casos más sonados en los Estados Unidos y Canadá, donde fue esto. Aunque creo que la familia después viajó a los Estados Unidos también a tratarse, pero nos deja ver algo. O sea, Dios es perfecto. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer y no hubo más que decir. Y podemos ver algo, o sea, a través de los años, hace muchas décadas atrás, era muy raro esto. Hoy pareciera que es lo normal, pareciera que nacen seres humanos incompletos o incompatibles con su sexo, y pareciera que Dios ha hecho las cosas mal, pero no. Dios, dice la Escritura, creó al hombre y creó a la mujer y después crea el matrimonio, porque en Génesis 2 Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer, y en Génesis 3
Dios les dice, ahí está el huerto del Edén, y ahí Dios estaba con ellos. Ese era el plan de Dios original. Hoy vemos que las cosas no son así. La gente no se casa, la gente ya no se casa entre un hombre y una mujer, se juntan dos hombres, se juntan dos mujeres, o pelean el derecho a adoptar niños. O sea, algo completamente contrario a lo que la Escritura nos dice ya desde el libro de Génesis. La siguiente, por favor. Otro también de los promotores de todo esto, que es muy conocido, Alfred Kinsey, considerado el padre de la sexualidad norteamericana. ¿Qué es lo que dice este hombre? Bueno, escribió varios libros. La siguiente, por favor. La tesis de Kinsey coloca a todos los actos sexuales al mismo nivel moral, social y biológico, ya sea dentro o fuera del matrimonio, entre parejas del mismo sexo u opuesto, atención aquí, o incluso cuando el sexo involucra a niños y animales. Dentro de algunas cosas que estuve investigando, porque es un tema que da para mucho, me encontré con un artículo de una universidad allá en Estados Unidos que criticaba un poco la postura en ese entonces de Alfred Kinsey, porque él decía que este señor ponía todos los actos sexuales al mismo nivel moral. Entonces lo que ellos decían es, lo que él estaba haciendo era aún justificar, por ejemplo, casos como la pederastía. O sea, si él decía, es que pues yo tengo una preferencia sexual con un niño, a mí me gustan los niños. O sea, él decía, es permitido, es válido. O si alguien decía, pues es que pues yo tengo una preferencia sexual por los animales. O sea, la tesis de Kinsey justificaba que tú puedes tener tu preferencia sexual en cualquier plano, con hombres, con mujeres, con niños, aun cuando esto involucra aún hasta los animales. La sexualidad, dice la diapositiva, pasó a considerarse como una acción personal realizada según la propia voluntad, dice, y desligada de cualquier límite. O sea, este hombre dijo, es una decisión personal, tu sexualidad, lo que quieras hacer, y te desliga de cualquier límite. O sea, tú puedes tener cualquier actividad sexual, ¿no? Y aquí entra también pues, la fornicación, todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales antes del matrimonio, completamente contrario a la palabra de Dios. Pero esto se dio en su momento. Y este hombre fue también buscado por las personas que tenían este tipo de ideas de la ideología de género. La siguiente, por favor. Al declarar este hombre, estamos hablando de Alfred Kinsey, al declarar que la ciencia no ha encontrado ningún valor en la moral sexual tradicional, el informe de Kinsey, como se conoce, ha proporcionado el fundamento científico de la revolución sexual americana. Y bueno, pues quizá sería válido recordar algunas de las consecuencias de la revolución sexual también en esos años. Aumento de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, madres solteras al por mayor, muchísimos abortos. Eso fue la consecuencia de la revolución sexual, padre del cual también estamos viendo aquí, Alfred Kinsey. La siguiente, por favor. Dos de sus libros más importantes, El comportamiento sexual en el hombre y El comportamiento sexual en la mujer, como dos de sus obras maestras de este señor, que por cierto era alguien que no creía en Dios, curiosamente, y no tenía nada que ver con la palabra. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los puntos que resaltan la ideología de género? Por ejemplo, dan prioridad al diseño y a las políticas de género. Va a propiciar también herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para una educación no sexista. Atención aquí, quedémonos con eso también. Ahorita vamos a comentar algo así. Eliminar la diferencia de lo que es la masculinidad o la femineidad. Dicen que el sexo es una construcción sociocultural. Quizá nosotros hemos estado viendo también en los últimos años, ¿verdad que el día de hoy está muy de moda la ropa unisex? Eso tiene que ver también con todo esto. O sea, no nada más es la ideología, es toda una serie de cosas que van en base a todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los modistas, los diseñadores del día de hoy,
no creas que son gente muy moral, que tiene su matrimonio, tiene a sus hijitos. Son gente pervertida. Y son los que diseñan la ropa. Son los que diseñan la ropa ya el día de hoy. O sea, ya el día de hoy tú puedes ver ropa unisex, que la puede usar un hombre, la puede usar una mujer. Todo esto tiene que ver también con la tendencia a pensar de esta manera. O sea, la gente ya piensa de esta manera. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la agenda de este tipo de personas? ¿Cuál es la agenda el día de hoy de la ideología de género? Número 1, hace ya algunos años atrás, comienza con la promoción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es un tema también que se ha debatido muchísimo ya en otros países, en nuestro país también, pero es parte de todo esto. Es parte de todo el conjunto que estamos mirando el día de hoy, ¿sí? Desde hace más de 10 años en otros países y en México también, ya el día de hoy se lucha por el matrimonio o por la unión legal entre dos personas del mismo sexo. Número 2, ¿qué más vemos? La enseñanza sexual en las escuelas. Esto también está ya siendo promulgado y esto también ya se está poniendo. ¿Cuántos de los presentes, no levanten la mano, pero seguramente muchos de los presentes escuchamos hace algunos meses cuando se anunció, se hizo un comentario la jefa de gobierno de la Ciudad de México del famoso uniforme neutro? Seguramente se han de acordar, o del uniforme inclusivo. Bueno, fue un comentario que hizo y todo, pero finalmente tiene que ver con todo esto. O sea, es parte de una manera de pensar, una ideología que están promoviendo y que la quieren poner, ¿sí? Quizá no ahorita o quizá no de manera abierta, pero es algo que está pasando. En otros países está pasando ya, en otros países ya está aconteciendo y es algo que se está promoviendo ya, ¿sí? Hay un hermano que platicábamos también en la jornada que tuvimos hace algunas semanas, un hermano que es director de una escuela allá en el Estado de México, por los alrededores de Texcoco, del municipio de Texcoco, y este hermano es director de una escuela, él es el director, y nos decía que, pues, desde hace ya algún tiempo atrás, están ya queriendo introducir ese tipo de ideas, pero disfrazadas de los derechos humanos de los niños. Entonces él nos comentaba, ya no le puedes decir nada al niño, o sea, si el niño pues tiene tendencias homosexuales, tú no te puedes decir nada ya, tú no puedes decirle nada como maestro, porque te metes en un problema, decía él. O la niña, ya no le puedes decir nada. Y bueno, nos decía ahí varias cosas, planes o ideas que la Secretaría de Educación Pública tiene para más a futuro, en relación a la educación de los niños y básicamente pues en nuestro país. Esto está pasando en nuestro país, esto ya está aconteciendo, ya los maestros de alguna manera están siendo adoctrinados de esta manera. Y amados, o sea, no podemos decir, no, pues queremos pruebas, etcétera, ok, pero debemos de entender algo, los tiempos finales nos están alcanzando. Debemos de entender cuál va a ser nuestra postura ante todo esto. ¿Qué va a acontecer? Como lo que te comentaba del pastor al principio, del ejemplo que te puse, que curiosamente me tocó escuchar hace unos días atrás. O sea, el mismo pastor dejó de predicar porque él dijo, es a lo que yo me dedico, pero ya no voy a hacerlo. Voy a estar aparte. Voy a predicar independiente. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, pero es algo que me están imponiendo ya. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar, hablando hipotéticamente, qué va a pasar cuando de repente a tus hijos les digan, va a haber un solo baño ya para niños y niñas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les vas a decir a tus hijos? Cuando de repente te digan el día de mañana, ¿no? Ahora ya no va a haber mayor problema, los jovencitos que se quieran dejar el cabello largo o las niñas que se quieran rapar, adelante, no hay problema. ¿Qué vamos a decirle a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar en nuestras casas? ¿Cómo vamos a abordar el tema a la luz de la palabra de Dios? Esto es algo que va a acontecer quizá en un futuro. Quizá ahorita no lo estamos viendo como tal, pero está aconteciendo y va a acontecer. En otros países también está pasando y vemos que es parte de la agenda
de la ideología de género que existe. ¿Qué más? Punto número 3, la despenalización del aborto. Ya es algo también que eso ya tiene tiempo, se ha debatido. Hemos hablado también aquí del aborto en meses anteriores, en años anteriores, pero ha sido toda una lucha de las personas que quieren despenalizar este crimen atroz y de las personas que están a favor de él. Punto número 4, la aceptación de la pedofilia. También esto se está viendo, y cada vez más la promiscuidad sexual, cada vez más esa tendencia que se tiene ya del ser humano, el internet, las redes sociales, lo que hemos visto ya, esto está aconteciendo y cada vez en muchas partes se ve como algo normal. Gracias a Dios no en todos los sectores, pero debemos de nosotros entender todo lo que estamos viviendo para que nosotros comprendamos que debemos de estar firmes por Cristo. La siguiente diapositiva, por favor. Punto número 5, la aplicación de la eutanasia. Aplicación de la eutanasia. Esto también ya se está viendo en los hospitales, no en todos, pero en muchos hospitales. ¿Qué decir? En Estados Unidos, en Europa también, ya le están diciendo a la gente: tu familia está enfermo, mira, que no sufra. Mejor, ¿qué te parece si le ponemos una inyección y descansa? Y no pasa nada. Oiga, pero ¿qué va a pasar con mi familiar? Se va a ir en paz. Ya déjalo, que no sufra, etcétera. Mejor que muera bien. Y están aplicando la eutanasia. Están tratando también de querer aplicar este tipo de ideas. Decíamos que un hermano hace unas semanas atrás en Veracruz, su papá falleció y querían hacer eso. O sea, los doctores ahí en Veracruz le dijeron, eso tiene casi 2 meses, que le dijeron al hermano, en pocas palabras le decían: permítenos que tu papá muera bien y le aplicamos la inyección y no pasa nada. El hermano dijo no, o sea, porque como que no entendía el hermano, decía: pero ¿qué implica esto? Pues nada más que no va a sufrir. Déjalo que no sufra tu papá. Sí, déjalo que no sufra. ¿Sabes a cómo me sonó esto? Como cuando en la antigüedad en Roma, ¿no? Los mártires cristianos ahí en el Coliseo decían: pero ¿por qué vas a dejar que tu hijo sufra? ¿Por qué vas a dejar que tu papá sufra? Niega a Cristo ya y eres libre para irte. Y los cristianos en Roma decían: no, yo nunca voy a negar a Cristo. O sea, me suena muy parecida a la frase, ¿no? ¿Por qué quieres que tu papá siga sufriendo? Mejor le aplicamos la inyección y no pasa nada. Y el hermano allá en Veracruz dijo: no, yo soy cristiano y yo espero a que se haga la voluntad de Dios. Yo no quiero que hagan eso con mi padre. Dios se lo va a llevar cuando Él lo decida. Yo no quiero que ustedes interfieran con la vida de mi padre. Y así fue. Finalmente el papá del hermano partió. No fue necesaria la inyección ni nada, pero el hermano se puso firme. El hermano se puso firme y él dijo: no, voy a esperar la voluntad de Dios. O sea, es parte de todo lo que estamos viviendo. Punto número 6, en algunos países se ha aprobado también el incesto. Se ha aprobado también el incesto como una práctica que cada vez se ve menos mala y justifican sus acciones. Y el punto número 7, relaciones sexuales entre familiares, hermanos, padre, hija, madre e hijo. O sea, se está viendo esto como parte de la agenda o de la ideología de género. La siguiente, por favor. Bueno, también es algo que una de las promotoras en su momento, tiene un nombre en francés, Simone de Beauvoir, en 1949, publicó su libro que se hizo famoso, el libro del segundo sexo. Fue una promotora del feminismo. En ese libro, esta mujer hablaba precisamente de la emancipación de las mujeres y de la libertad de las mujeres, pero al mismo tiempo también era una promotora del libre sexo y decir: o sea, nosotros tenemos derecho a decidir si me meto con un hombre, con una mujer, o con los dos, o con quien sea. Y ya desde aquel entonces, 1949, ya lo promulgaba. Otra mujer, la siguiente diapositiva, Judith Butler. Fíjate lo que decía esta mujer. En palabras de ella dice: yo no estoy pretendiendo que los niños usen falda y que se pinten las uñas. Es simplemente que nosotros saquemos de la cabeza de nuestros niños esa idea binaria de los géneros.
porque hay muchas formas de ser hombre y hay muchas formas de ser mujer. O sea, esta mujer también está en contra de los roles, ¿no? De los roles establecidos. Ella dice, es que ¿por qué las niñas, no? No sé cuántos de nosotros hemos escuchado aún en las universidades, es que ¿por qué las niñas deben de jugar con las muñecas? ¿Y por qué los niños con los carritos, no? Y esta mujer decía, hay muchas maneras de ser hombre, hay muchas maneras de ser mujer. Pero tiene el trasfondo esto, o sea, no roles definidos, sino cada quien puede escoger libremente, sin mayor problema. Cada quien puede definir su preferencia sexual. No importa que dañes a otros, seguramente. O sea, no importa, o sea, son tus propios hijos, son tus familias, es gente conocida. O sea, no hay límites. Y eso no está dentro de lo que nos dice la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Decíamos algunos géneros. Por ejemplo, está el bigénero. Son personas que se mueven entre los dos géneros. Depende con las personas que están. El transexual, la persona que adquiere características físicas de personas del sexo contrario mediante un tratamiento hormonal o quirúrgico. El que decíamos también hace un rato, sin género o agénero, la persona que no se identifica con ningún género. Género fluido, personas que se definen como una mezcla dinámica entre los dos géneros. O sea, en la mañana se sienten hombres, puede ser, en la tarde se sienten mujeres. Ese es el género fluido. O también uno de los más conocidos, el género transespecie. ¿Cuál es el género transespecie? O los zoosexuales se consideran que ni su anatomía ni su morfología define su especie animal, porque ellos no se sienten humanos. La siguiente, por favor. Por ejemplo, las dos personas de arriba se sienten perros. Ellos dicen que por dentro son perros. Y se sienten así y tratan de vestirse de esa manera porque, o sea, ellos se sienten perros dentro de sí. O por ejemplo, el hombre de abajo, este hombre que a los 54 años dice que se siente como una niña de 6 y que actúa de hecho como una niña de 6 años. O la siguiente, por favor. O esta mujer que siente caballo y se viste como un caballo y ella dice que a veces se siente como un caballo, ¿no? Bueno, yo no encuentro en la Biblia, ¿no?, que diga Dios hizo al hombre, a la mujer, pero Adán se sentía como alguna de las animales, ¿no? O Eva, ¿no?, se sentía de repente hombre, o de repente en la mañana se sentía mujer y en la noche hombre. O sea, no vemos eso. Vemos más bien que el pecado del ser humano ha desvirtuado lo que Dios creó perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, la agenda para el 2030 de las Naciones Unidas son 17 objetivos, pero de entre los 17 objetivos nos llama la atención el punto número 5, la igualdad de género. Esa igualdad, esos derechos sexuales que ellos quieren hacer, o sea, está dentro de todo eso, ¿sí? En estos días que leía un poquito, unas cosas tremendas que yo leía y decían, bueno, se los comento así como yo lo leí, que la ONU que tiene ahí propósitos aún demográficos. No sé si alguno llegó a escuchar de un autor de apellido Malthus, un demógrafo, especialista en población hace muchos años atrás, décadas atrás, de apellido Malthus, que hablaba que la humanidad crece exponencialmente mientras que la naturaleza crece a pasos normales. Es decir, mientras, por ejemplo, ¿no?, que el hombre crece 2, 4, 8, 16, exponencialmente la naturaleza, los árboles, las plantas, todo eso, ¿no?, crece de manera normal. Y este hombre de Malthus decía que pues no vamos a alcanzar, ¿no? No nos va a alcanzar el alimento y que mucha gente debe de morir para que alcancemos comida. Y bueno, leía cosas así, que la ONU tiene todo eso. La realidad es que está pasando, ¿sí? Está pasando, son muchas las razones por las que pasan seguramente. A veces también las fuentes en internet no son tan confiables, pero teorías que tú dices nunca las habías escuchado, ¿no? Que el aborto también tiene ciertos propósitos mundiales y que los rusos y los norteamericanos, unas cosas así. Pero bueno, estamos viendo esto, amados. Yo quiero que lo entendamos de esta manera, independientemente de las razones por las que pasa esto. Pero vemos
que son tiempos en los cuales Cristo viene pronto. Y lo estamos viendo en nuestra sociedad. Ya no pensemos en las cuestiones de terremotos, tsunamis y todo eso. Estamos viendo lo que estamos pasando como sociedad, a nivel familia, a nivel hijos, a nivel escuela, a nivel humanidad. Esta humanidad está cada vez más caída. El hombre es más infeliz, más depresión. La depresión curiosamente va en aumento, tantas cosas que vemos. Y esto está aconteciendo ya en nuestros días. ¿Por qué entonces la ideología de género es antagónica con la palabra de Dios? La siguiente, por favor. Bueno, son varios motivos, pero voy a decir dos principales. Lo primero que podemos decir es que la ideología de género es antagónica porque la Biblia nos enseña que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios en el Génesis, Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer. Y no solamente eso, sino dice la Escritura que los crea a imagen de Él. De tal manera que cuando el ser humano desvirtúa el rol del hombre y el rol de la mujer y desvirtúa los géneros, lo que está haciendo también es desvirtuar el carácter de Dios. Por eso es un ataque directo contra Dios esto. Esto es algo que va en contra de la palabra y que es una batalla abierta y una batalla encarnizada contra Dios. Porque lo que están haciendo es esto, desvirtuando el rol del hombre y de la mujer. Dice la Escritura, Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, y el hombre fue creado ¿para qué? Para representar a Dios, para poder representar a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dice, varón y hembra los creó. Eso es algo que nosotros debemos de entender. O sea, cuando el diablo logra desvirtuar el carácter del ser humano a través de todo esto, ¿dónde queda entonces el papel del padre? ¿Dónde queda el papel de la mujer? Cuando ya ni siquiera es hombre y mujer, ya no son dos varones o son dos mujeres también. ¿Qué más? La siguiente, es un ataque también espiritual. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se refleja también en el ser humano. Somos seres que fuimos creados por Dios en nuestra masculinidad y las mujeres también. Y finalmente eso también tiene que ver como un ataque contra la familia. Dios se ha revelado en su palabra como un Dios poderoso, como un Dios que todo lo puede, como un Dios que contesta nuestras oraciones, y esto también lo ha transmitido a la familia. El modelo de la familia, como hemos visto, el hombre, el proveedor, el que dirige su casa, el que está al pendiente de su esposa, el que cuida a sus hijos, etc. Pero cuando vemos todo este tipo de cambios, este tipo de roles, ¿no?, de género y todo eso, o sea, el carácter también de Dios es desvirtuado. El evangelio es desvirtuado completamente. El matrimonio es desvirtuado, además de que el matrimonio es una analogía de la relación de Cristo con su iglesia. Pero si ya no hay matrimonio, porque la gente ya no se casa, y si ya no es entre un hombre y una mujer, como dice la Escritura, porque ahora ya no es así, ¿dónde va a quedar entonces todo esto? Vemos que es un ataque directo contra la palabra, contra Dios y contra el evangelio. Ahora, lo último que quiero decir, la última parte a la que quiero llegar es esto. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer como personas que estudiamos la palabra? La que sigue, por favor. Lo primero que debemos de hacer es informarnos. Creo yo que esto nos debe de llevar, y yo espero que con la plática de hoy nos pueda llevar a buscar información, a informarnos. Quizá buscar información, buscar libros, buscar artículos serios de divulgación científica. Quizá, como les comentaba, en tu papel que tienes como madre, como padre, como trabajador, como joven universitario, quizá esto nos lleve a buscar información, a documentarnos, a entender tanto en la Escritura primeramente, y dos, también qué es lo que dicen las personas, qué es lo que dicen quizá los diversos especialistas en medicina, en biología, en leyes, qué es lo que dicen de todo esto. A veces podemos entender que
pues la desinformación es un arma también de los gobiernos. Y cuando la gente no se informa o es apática a todo esto, pues a veces por eso pasan ese tipo de cosas. O sea, la gente está pasiva, la gente no dice nada. ¿Por qué? Porque primeramente debemos informarnos. Los padres tienen que tomar su responsabilidad, ser cuidadosos, asumir tu rol de padre o tu rol de madre, tomar tu responsabilidad, educar a tus hijos, estar al pendiente de tus hijos. Algo que pasaba, recuerdo que hace unos meses que pasó esto, que dijeron del uniforme neutral y todo eso, que dijeron aquí en la Ciudad de México. Estaba revisando en esos días, me acuerdo, un pequeño texto en un blog de una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, y decía, ¿no? Padres, debemos nosotros de ser los responsables de la educación sexual de nuestros hijos, no el Estado. Y bueno, ese tipo de información es bueno tenerla. Es bueno razonar, es bueno ver, es bueno pues revisar todo eso. Y como padres, dice aquí la diapositiva también, educar a nuestros hijos en estas áreas, en el área sexual. O sea, no dejar que lo haga la sociedad, no dejar que lo haga la sociedad, no dejar que lo haga el Estado, no dejar que lo haga la escuela, no dejar que lo haga ahí la escuela donde tienes a tus hijos, sino más bien tú mismo estar activo. ¿Qué más? O sea, ser padres responsables, estar atentos, estar vigilando lo que les enseñan a tus hijos, lo que lees, quizá en los panorámicos, la información que tienes, lo que te llega a tu cabeza, a tu casa también. O sea, toda la información que llega es importante estarnos documentando. ¿Por qué? Porque esto es algo que es el principio y que vino para quedarse mucho tiempo y que está abundando mucho ya en nuestra sociedad y es nuestro deber estarnos informando. La siguiente, por favor. También es importante pues exigir nuestros derechos, es decir, poder hablar lo que nosotros pensamos y exigir también a las autoridades. O sea, debemos de alguna manera pues hacer ver nuestra postura, ¿sí? Que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. Quizá, bueno, el día de hoy las redes sociales, ¿no? Se habla de las redes sociales, lo que está mal, pero también en este sentido, pues para eso están las redes sociales, para poder expresarse y para decir, yo no estoy a favor de esto, yo no estoy a favor de lo que está pasando. Recuerdo que cuando estaba en casa, y recuerdo que cuando leí la noticia de lo que se habló hace unos meses, de lo del uniforme y todo eso, recuerdo que me quedé así, dije, no puede ser. O sea, leí la noticia y ¿sabes qué vino a mi mente? Dije, Señor, ¿qué va a pasar, Señor? Yo sé que era la noticia, ¿no? Apenas estaba saliendo, pero como que mi mente llegó un momento que se echó hacia adelante mi mente y llegué a pensar, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si el día de mañana, hipotéticamente hablando, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana le pidieran a mis hijos vestirse en su sexo contrario? ¿Qué haría yo? ¿Aún qué pasaría con nosotros como adultos? Le comentaba a mi esposa hace unos días que a veces nos cuesta aún encontrar ropa adecuada, ¿no? Cada vez encuentras ropa y encuentras la moda skinny, ¿no? O la moda slim fit. Y, o sea, vas a ver un pantalón, vas a ver una falda, una blusa, una camisa, slim fit, stretch. O sea, todo así es. Y parece que pues los pantalones te los pintan, ¿no? O sea, o no sé cómo se meten los pantalones ya. O sea, es algo que está aconteciendo. Y ya para hombre y para mujer, le decía a mi esposa, esto es una aberración completa ya. Es un cochinero esto ya. O sea, la ropa, la manera de pensar de la gente, ¿a dónde vamos a parar? Y de verdad que pues me espantaba yo y decía, Señor, si no decimos algo, si no hacemos algo, si no expresamos lo que nosotros sentimos, pues el día de mañana vamos a vivir las consecuencias terribles de no pararnos por la verdad y de no ser sal y de no ser luz del mundo. Siguiente, por favor. Algunas imágenes de lo que a veces hemos visto en las redes sociales, ¿no? Con mis hijos no se metan, yo estoy a favor del diseño original, con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera. Y eso no solamente en México, amados, en otros países ya había pasado, ha estado pasando.
en Argentina, en República Dominicana, en Perú. Las iglesias han estado predicando de esto, han estado compartiendo de esto ya también. ¿Por qué? Porque es un tema que se tiene ya que predicar desde los púlpitos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué más también debemos hacer? Pues debemos de orar. Creo que también es algo importante, fundamental. Debemos de orar. No dejemos de orar por esto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la Escritura. Nuestras armas no son carnales. No es que vamos a ir y vamos a romper la puerta, ¿no?, de Palacio Nacional. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no es la manera de solucionar las cosas. Dios nos ha dicho, dobla tus rodillas, pónganse a orar. Como esposos, como padres, pónganse a orar por la situación, pónganse a orar por sus hijos también. Es algo importante. No dejemos de orar por toda esta situación que estamos viendo. Punto número 2, ser coherentes o arrepentirnos, ¿no?, por la hipocresía. O ser coherentes con lo que creemos y pararnos por la verdad, o pues incurriríamos en un pecado que es la cobardía. El no pararnos por Dios. El hermano que te decía que es director de una escuela primaria allá en el Estado de México, de hecho comentaba que llegó a decirle a su esposa: yo no sé si el día de mañana como director voy a soportar todo lo que está viniendo. Yo no sé si voy a tener que renunciar o no. Él mismo se preguntaba, pero si renuncio, es mi empleo, es mi fuente de trabajo. Y te encuentras en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Confío en Dios? ¿Me paro por la verdad? Esto va a pasar, amados. Esto va a pasar tarde que temprano. O el pastor que te dije allá en Los Ángeles, ¿no? Tienes que casar ya a gente del mismo sexo. No lo voy a hacer. Bueno, pues adiós entonces. Esto está pasando ya. Y debemos ser coherentes. Debemos ser valientes. Debemos de hablar verdad. Debemos de expresar lo que dice la Escritura sin temor y ser valientes. O ser cobardes. Y tendremos que arrepentirnos por la situación que estamos viendo. Otro punto también importante, punto número 3, tratar a todos los seres humanos con dignidad. Entender algo, son seres humanos, contrario a lo que a veces piensan, ¿no? Que no, es que ustedes lo están atacando, son intolerantes. Son seres humanos, son personas dignas también de misericordia de Dios. Son personas también que debemos de orar por ellos también. Son personas que debemos también de pedir por sus almas. La siguiente, por favor, punto siguiente. Debemos estar dispuestos a sufrir lo que yo comentaba, las consecuencias de proclamar y defender el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Gente en los últimos años de repente nos ha comentado en las consejerías: es que en mi trabajo tengo a una persona que es homosexual, es mi compañero de trabajo, una mujer, y nos comentan, ¿no?, diversas vivencias que han tenido. Algunos les han predicado, otros quizá han entrado en un conflicto ahí, en un debate, pero hemos visto que esto es más cada vez. Esto está aconteciendo cada vez más, ¿sí? Esto está aconteciendo y es algo que va en aumento. Y punto número 6, debemos tener compasión de aquellos que sufren por esta ideología. Yo creo que en el fondo también hay casos, hay muchos casos, muchos testimonios. Inclusive déjame decirte que en iglesias ha habido gente que se ha convertido a esto, porque es un pecado la homosexualidad y el lesbianismo y todo ese tipo de cosas. Ha habido gente que se ha convertido, ha habido gente que ha encontrado a Cristo y que han testificado: yo vivía mal. ¿Qué me ofrecía el mundo gay? ¿Qué me ofrecía el mundo transgénero? ¿Qué me ofrecía todo eso? Drogas, depresión, enfermedades venéreas. Todo eso me ofrecían. Todo eso me ofreció. Pero cuando conocieron a Cristo, pudieron ser libres de toda esta situación. Hace unas semanas recuerdo que estaba caminando en la calle y era ya un poco tarde, y yo iba caminando en una calle aquí en la ciudad y la gente iba en una sola dirección, pero recuerdo que había un hombre que, honestamente, te soy sincero, de repente me dio así como repugnancia de inicio por su aspecto, pero de repente entendí algo. O sea, cuando lo vi bien,
Se me causó una compasión tan grande. Era un hombre que iba caminando así en contraflujo de las personas. Y el hombre no sé si venía drogado, venía alcoholizado, no sé, pero venía así como que agarrándose de la pared un poco, venía tambaleándose un poco. Era un hombre porque tenía los rasgos de un hombre, tenía rasgos físicos de un hombre, pero tenía como una falda, eran como mayones que tenía. Tenía el cabello un poco largo, pintado de un color, no recuerdo si era rojo o anaranjado, pero el hombre se veía tan mal. Yo no sé de dónde venía, yo no sé si venía de una fiesta, yo no sé si venía de algún otro lado, pero se veía tan mal. Que por ahí yo me acuerdo que casi me lo topé de frente, pero en eso una persona le dijo, ¿se siente bien? Y cuando habló, pues habló con voz de hombre, ¿no? Era un hombre, ¿no? Pero estaba mal, o sea, se veía muy mal. Y le dijo, siéntese aquí. Y yo recuerdo que me paré un poco y dije, bueno, si puedo ayudar, pues le ayudo. La otra persona ya le había ayudado antes. Le dijo, siéntese tranquilo. No dijo nada a la persona, se quedó así. Pero vemos algo, o sea, es importante tener compasión por ellos. Es importante orar por ellos. Porque a veces, como hemos dicho, el mundo te deslumbra. El mundo te puede deslumbrar. El pecado engaña. El pecado deslumbra al hombre. Te promete algo, pero su fin es perdición. Su fin es la esclavitud. Y muchas de las personas que están así, yo te puedo asegurar algo, no son felices. Son presas del pecado. Son esclavos del pecado. Y solamente Cristo los puede libertar. Solamente en Cristo, solamente en Jesús hay libertad para ese tipo de personas. Solamente Dios puede romper las cadenas del pecado, romper las cadenas del pecado sexual, darles una mente nueva, darles una mente diferente. Solamente eso lo puede hacer el Señor Jesucristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a terminar la reunión haciendo una pequeña oración. Tiempos difíciles nos han alcanzado. Tiempos difíciles. Y a lo mejor encontrarás información valiosa. A lo mejor si tú investigas podrás encontrar información importante. ¡Qué bueno! Es nuestro deber. El día de hoy pastores están siendo encarcelados por predicar Romanos 1. Donde dice la Escritura, Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, deshonrando sus propios cuerpos. Y dice Romanos 1, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, si tú predicas Romanos 1, hay pastores que los han encarcelado en otros países, porque ya no se acepta esto. Ellos dicen, no, la Biblia ya no, ya quedó en desuso. Ahora es esto. Ahora tú tienes la responsabilidad, pues ¿a quién creerle? A Dios, que nos hizo perfectos, hombre y mujer, en un matrimonio, porque así fue el diseño de Dios para preservar la raza humana. O al hombre, escuchando tanta barbaridad que escuchamos el día de hoy. Oh, es que soy hombre, pero en el fondo me siento mujer a veces. Y tantas cosas tan terribles. Abortos, eutanasia, que hoy le llaman la muerte digna, y que aún en nuestro país los políticos últimos han estado legislando a favor de todo este tipo de cosas. En el arte, en la música, aún en los deportes. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu? ¿Cuánto necesitamos a Dios? Que como seres humanos, pero aún como cristianos también podamos pedirle a Dios que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que no seamos cobardes, sino que nos paremos por Cristo.
y podamos compartirle. Y hay hermanos que lo han hecho ya, hay hermanos que ya han compartido esto, que le han compartido a gente así, que le han dicho, no, discúlpame, tú no naciste así. ¿Y sabes qué ha pasado? En ocasiones la gente termina entendiendo, tienes razón. Oh, aunque me operé. Sí, es que aunque te operen, tus hormonas siguen siendo de tu sexo que eres. Aunque te quiten tu órgano genital o te mutilen o te pongan otro, no sé, te lo cambien. O sea, Dios nos hizo perfectos. Y la mujer pues tiene sus hormonas como una mujer. Y ha habido casos así. Gente que dice, es que me operé, pero no estoy feliz. Claro, porque lo que necesitan es a Cristo. Todo el mundo lésbico, gay, te ofrecen una pantalla nada más, al igual que todo el pecado. Pero la realidad es que son personas tan necesitadas. Son personas que necesitan de nuestras oraciones, que necesitan de nuestras intercesiones, pero también necesitan que nos paremos por la verdad, que seamos veraces. Y yo no sé, pero yo creo que van a llegar tiempos, y yo creo que no están muy lejanos, pero van a llegar tiempos en los cuales algunos vamos a tener que padecer por esto. Porque las cosas se van a poner tan difíciles, tan complicadas, en todos los aspectos, en las escuelas y en todos lados, que vamos a tener que pararnos por Dios. O también habrá gente que se acobarde por toda esta situación. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has hablado, Señor. Vemos, Señor amado, que es algo que nos aterra, Señor, que nos pone a meditar, que nos pone a pensar, Señor. Es algo, Señor amado, es un tema, Padre, que quizá genera muchas emociones en nosotros, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, tu ayuda. Queremos pedirte, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser humildes, que podamos pedirte, Señor, en lo personal, en lo familiar, Señor, aunque esto nos lleve a platicar, a orar como familias, a pedirte, Señor, a levantar plegarias, a levantar oraciones, Señor, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestras familias, pero aún también a favor de este tipo de personas que están presas del pecado, Señor, esclavas del pecado, Señor. No nos queda más que decir, Señor, que necesitamos una doble porción de tu Espíritu, Señor, porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos que nos han tocado, Señor amado, son tiempos de mucha perversión y son tiempos en los cuales la familia es el blanco principal del diablo, Señor, destruyendo matrimonios, destruyendo jóvenes, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos palabras, Señor. Danos argumentos, Señor. Queremos tu presencia como cantábamos en la alabanza, Señor. La presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Levanta varones, levanta madres de familia piadosa, Señor, dispuestas a darse por sus hijos, a pelear por sus hijos, Señor. Varones que estén dispuestos a guardar sus hogares, a pelear por ellos, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Padre, porque tú no nos llamas a ser tibios. Tú no nos llamas a estar tibios aún en estos temas, Señor. Tú dijiste que el que, Padre, está contigo o es contra ti, Señor, o recoge o desparrama, Señor, pero no podemos estar en medio, Señor, porque al tibio lo vomitarás de tu boca, Señor, dice Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como congregación, ayúdanos como grupo de iglesias que estamos compartiendo, Señor, y aún te pido en esta tarde por cada familia aquí presente, Señor, Padre, que esto pueda llevarlos a pensar y a reflexionar los tiempos que vivimos, Señor, y a orar también sobre todo, Señor. Bendice cada hogar aquí presente, bendice cada matrimonio, cada cabeza de hogar aquí presente, Señor, cada joven, Señor. Y aún te pedimos por nuestros hijos, por los pequeños, Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, Señor.
ayúdanos a guardarlos y ayúdanos también a instruirlos, Señor, y a poder instruirlos de la manera correcta, Señor. Gracias por tu palabra y gracias también por lo que nos permites escuchar en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cantaré al Señor por toda mi vida y alabaré al Señor mientras yo exista. Dulce será mi meditación en el Señor y alabaré y cantaré al Señor. Cantaré al Señor